Seguidamente interviene el doctor Carlos Martínez, quien se dirigirá al auditorio con su conferencia Integración Latinoamericana y del Caribe, 200 años. Carlos Martínez Becerra es profesor investigador de la Universidad Nacional de Colombia. Es doctor en Economía de la Universidad de París 10, Nanterre, Francia. Escuchemos al doctor Martínez. ¿Cómo voy avanzando? Bueno, mira. En esta flechita, hacia acá y acá te devuelves. ¿Quiere que le avise cuando le queden 5 minutos? Sí, por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes. Quiero en primer lugar agradecer a la Universidad del Norte por esta invitación, de manera que nos mantenemos comprometidos con la Cátedra del Caribe. La reflexión que pienso hacer como economista, entrando en el terreno de los historiadores, es un poquito complicada, pero quiero comparar de alguna forma lo que se planteó en la Carta de Jamaica, que uno supone que ya no tiene relación histórica, y al contrario vamos a ver que sí la tiene, el Congreso Anfictiónico de Panamá, y finalmente la aparición de la CELAC previa modificación del mapa del poder político en América Latina. La CELAC no hubiera podido surgir hoy sin el cambio del poder político en el mapa latinoamericano. De manera que los temas que pienso desarrollar, en primer lugar, algunos aspectos sobre la Carta de Jamaica, como un sueño de integración, aunque Bolívar hizo énfasis más en la unión que en la integración como concepto, y entender que la Carta de Jamaica fue un manifiesto para el continente. Posteriormente, revisar algunos aspectos sobre el Congreso Anfictiónico de Panamá, que aunque fue un intento frustrado en la vida institucional, fue un hecho histórico para América Latina y el Caribe de hoy. En esa época hay que señalar ausentes Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Chile y Paraguay como algo importante. Después haré una pequeña reflexión sobre el nuevo mapa del poder político, en qué consiste, en qué ha consistido, y finalmente la cumbre de la CELAC, que es la Declaración de La Habana de enero de 2014, en donde siguen ausentes Estados Unidos y Canadá. En la Carta de Jamaica habría que destacar algunos aspectos. Bolívar denuncia la ocupación represiva de España y exalta las acciones de resistencia criolla del continente y que expresaban un panorama independentista. Pero además denuncia la debilidad del sistema colonial implantado, pues advierte que España no tenía ni marina, ni tesoro, ni soldados y se apoyaba fundamentalmente en la violencia que establecía el mecanismo de obediencia regional. Incluso denuncia algo que uno podría decir hoy sigue vigente. Denuncia la incapacidad de atender el comercio de las colonias, lo que había derivado en escasez e inflación. Pareciera que estuviéramos hablando de hoy, escasez e inflación, porque el imperio, en este caso español, no lograba mantener una dinámica comercial regional. Y denuncia algo que es muy importante, que la actividad económica se había centrado en metales preciosos, ignorando la industria y la manufactura. Se parece a algo que hoy tenemos en el ámbito de que América Latina se ha dicho, o América Latina es recursos naturales o no es, como que se repitiera esa denuncia de Bolívar. Y en el ámbito político, revisa la debilidad de la corona por la presión napoleónica. Es decir, con esto está simplemente diciendo hay un ámbito apropiado para la independencia. Lo que viene después, desde el punto de vista histórico, es el Congreso Anfictiónico de Panamá, que lo que se pretende desde esa época es crear una gran nación, incluso se plantea en algunos documentos cuya capital sería América y estaría ubicada en Panamá, en el centro geográfico del continente. Y plantea algo que en ese momento se discutía, qué tipo de organización institucional tener para esta región.
y plantea el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce la mayor felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política, como si tuviéramos que pensar hoy en lo mismo. Porque claro, Bolívar de pronto no era economista como lo que somos nosotros, sino estaba pensando si el indicador de desarrollo de los pueblos es el PIB. El embajador Bell esta mañana hablaba de la necesidad de incorporar el concepto de la cultura en esta cátedra, y yo diría que el año entrante, que se cumplen 200 años de la Carta de Jamaica, sería otro tema, o complementario o incorporable. Bolívar plantea pues, un tipo de organización para América en ese momento, pero denuncia algunos aspectos que impiden ese proceso. Climas remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres desemejantes. Hoy quienes hemos estudiado el tema de la integración latinoamericana y del Caribe entendemos que precisamente las asimetrías y las diferencias entre países es lo que más justifica la integración. No es lo que lo impide, sino lo que la justificaría. Y advierte entonces, porque divididos seremos más débiles y menos respetados por los enemigos y neutrales. La unidad por sí sola debería calmar nuestras tempestades naturales. Por eso se pensó en una asamblea de plenipotenciarios como conductores del proceso, nombrados por cada una de nuestras repúblicas bajo los auspicios de la victoria obtenida por nuestras armas contra el poder español. Él decía cómo que todo este esfuerzo que ha hecho en el proceso independentista no lo utilizamos para organizarnos apropiadamente. La visión bolivariana estaba siendo registrada por Estados Unidos e Inglaterra, lo que desde entonces puso en la mira a Panamá. Panamá se convirtió en un sitio de referencia importante. ¿Qué hacía en este Congreso anfictiónico de Panamá, Gran Bretaña y los Países Bajos? Bolívar tenía una posición aperturista en medio de su posición clara sobre la independencia, y era convocar a Inglaterra y a los Países Bajos para que asistieran a este evento. Pero ¿a qué viene el delegado de Gran Bretaña? Tenía órdenes precisas de limitarse a buscar acuerdos comerciales, como si estuviéramos hoy, y a disuadir a la Gran Colombia y a México de apoyar expediciones a Cuba o Puerto Rico para independizarse de España. Parecido. El delegado de los Países Bajos tenía la misión de mediar entre las repúblicas hispanoamericanas y España, pero no tuvo la acreditación necesaria, entre otras razones, porque no había reconocido la independencia de esta región. A pesar de las dificultades, la agenda del Congreso fue la siguiente: Tratados de la Unión, manifiesto que denuncia la actitud de España y el daño que ha causado el Nuevo Mundo, apoyo a la independencia de Cuba y Puerto Rico, así como de las Islas Canarias y Filipinas, y celebrar tratados de comercio y de navegación para incrementar condiciones de desarrollo regional. Y plantea desde esa época algo que hoy ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo: crear recursos apropiados para tener contingentes militares comunes. Lo que el expositor anterior planteaba, el tema del Consejo de Defensa Suramericano, con otro nombre, habría que pensarlo ahora, porque la Amazonia, ¿quién la vigila? Se planteó ahora que Brasil planteó un esquema de vigilancia, pero lamentablemente el presidente Cardoso tuvo la equivocación de haber consignado ese sistema de seguro del Amazonas a una empresa norteamericana. El presidente Cardoso hizo una cosa positiva, pero luego en la asignación de esa vigilancia se equivocó. Los resultados del Congreso, muy rápidamente, muestran que las condiciones políticas y económicas y políticas eran débiles, impidieron la construcción del sueño americano. Es una frustración histórica, pero los principios por los cuales se planteaba la unidad eran vitales. Estados Unidos se declaró neutral durante el proceso de independencia hispanoamericana, los neutrales. El reconocimiento tardío en el proceso independentista regional, solo hasta 1822 lo hace, lo complementa luego con la aparición de la doctrina Monroe, 1823, que es la precursora de la práctica antibolivariana del panamericanismo,
que nace en un ambiente del miedo inducido por la supuesta amenaza exterior a nivel continental. Todo lo que se hace después en el siglo XX es muy parecido. Tenemos la amenaza exterior, de manera que tenemos que tener un tipo de organización apropiada. Alfred Mahan, que ojalá ustedes, la gente caribeña, lo estudie, advierte que la necesidad que Estados Unidos tiene de dominar el mar a nivel mundial es vital. Y específicamente en el caso del Caribe, dominar a Cuba es importante. Fidel Castro no existía en esa época. José Martí, líder continental, denunció esa práctica de fragmentación continental. Entonces, menciono los dos elementos porque son aspectos que todavía se repiten. ¿Qué ha ocurrido en el siglo XX? Muy brevemente, la mayor parte de las experiencias de integración en Sudamérica y en Centroamérica se inspiran o se han inspirado en la Comunidad Económica Europea, que solo hasta ahora nos estamos dando cuenta de la debilidad de esa experiencia. Fue importante en su momento, pero hoy estamos dándonos cuenta que la Unión Europea ni siquiera tiene una política de defensa propia. Tiene algunos éxitos en lo económico, pero los mecanismos de compensación de la Unión Europea no fueron suficientemente positivos. Y sin embargo, la experiencia integracionista de América Latina ha copiado mucho de esa experiencia europea. Pero además han estado influenciados por los lineamientos de política exterior de Estados Unidos en el subcontinente, caso que mencionábamos con Brasil. La distancia que tenemos con Brasil no solamente es un problema de idioma, es que también ha habido una interferencia de carácter político. Desde la Carta de Chapultepec en el año 45, que quienes la quieran revisar se darán cuenta que era una especie de consenso de Washington en la época, hasta el consenso de Washington en el 89 y la ley de comercio del 2002, han marcado una pauta importante. Brevemente, ¿qué dice la ley de comercio del 2002? Que todo tratado de libre comercio o tratado de comercio es equivalente a pactos de seguridad durante la Guerra Fría. Si no entendemos eso, a qué es equivalente un tratado de libre comercio, difícilmente entenderemos en qué consiste esa relación entre comercio y seguridad. En estas condiciones es necesario tomar en cuenta a analistas del desarrollo que plantean con razón que si se sabe quién integra, se puede saber en beneficio de quién se integra. ¿Por dónde ha recorrido la intencionalidad de integración latinoamericana? Construyendo uniones aduaneras. Ese es el ejercicio que hemos hecho. Y hemos llegado a tener condiciones de uniones aduaneras imperfectas. Ni siquiera Mercosur ha logrado superar esa condición. Y si pasamos por la CAN, que se fracturó, pues la situación es peor. Y posteriormente, naturalmente, hemos analizado el efecto consumo de la integración, pero no el efecto producción, ni el efecto de derechos humanos, ni el efecto ambiental de los procesos de integración. Lamentablemente, cuando hemos analizado los procesos de integración de toda América Latina, nos hemos quedado mucho en el ámbito comercial, cuando la integración es muy superior a eso. Hay que ver que Mercosur, si tuvo alguna importancia en su momento, se debió a pactos incluso en el ámbito académico. Los brasileños no podían ver a los argentinos, pero una vez que empezaron a intercambiar con tesis y proyectos doctorales, la situación mejoró. Otro aspecto que nos ha interferido es, por ejemplo, la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas, ATPDA, que ustedes conocen, y el Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Europea. ¿Por qué esto nos ha afectado? Porque esas preferencias que se nos ha concedido es a cambio de la lucha contra el narcotráfico. Y el hecho de que, por ejemplo, Colombia y México hayamos decidido militarizar la lucha contra el narcotráfico nos ha traído un escalamiento en la militarización de la vida social y económica de México y de Colombia, que son los países que han empleado este sistema como un sistema importante de seguridad. Un aspecto que también nos ha afectado tiene que ver con que los procesos de integración tienden a la discusión del arancel cero. Miramos cómo hacemos para que haya arancel cero de manera que podamos liberar el comercio. Pero nunca nos hemos preguntado, ¿y el subsidio cero por qué no lo discutimos? ¿Por qué no discutimos el subsidio cero, que es lo que nosotros nos lleva a los tratados de libre comercio a crear más mecanismos asimétricos entre los países? Así que
Ese es un aspecto, eso es una deuda que tenemos cuando hacemos procesos de integración. Y claro, normalmente cuando analizamos los procesos de integración, no hemos dicho ¿y cuánto impacta la distribución de la riqueza en nuestros países? Nos quedamos en el ámbito mecanicista del arancel cero. ¿Y cuánto podemos ampliar el comercio? Pero ¿cuánto afecta la distribución? No nos preguntamos. Por eso yo he considerado que analizar la integración debe centrarse mucho en la integración energética. Eso no es por accidente. Si uno revisara ecuaciones, tendría uno toda la posibilidad de revisar hasta dónde la energía es vital para el desarrollo de los países. Y aquí, pues naturalmente, hay que mencionar un caso importante, y es el caso de Venezuela, que pues uno no podía pedirle al presidente Chávez, ofrezca usted manzana si no es lo que tenía Venezuela. Venezuela tenía petróleo y era un instrumento para la integración, y entonces la idea de Petrocaribe se convierte en uno de los factores importantes de la integración, y no era la primera propuesta. El presidente Chávez hace esa propuesta, pero antes se habían hecho varias propuestas sobre integración regional en el ámbito de la integración energética. La pregunta que hay que hacer aquí es, ¿qué tanto influye la integración energética como factor de la integración regional? Y consideramos que ese es un factor vital para la integración a nivel regional. ¿Cuándo se produce, digamos, una ruptura en estos procesos de integración que siempre se basaron en la famosa teoría de la ventaja comparativa, que nosotros los economistas es casi una religión? Y además es otra religión, el crecimiento económico. ¿No? En 2005 se produjo un punto de inflexión en el intento de impulsar procesos de integración regional con la propuesta de la creación de Petroamérica como una iniciativa para la integración energética extendible a países del Caribe, Belice y América del Sur. Allí se hizo ese intento y precisamente eso fortaleció el mercado común del sur, Mercosur. La CAN se incorpora de manera fracturada, emerge el ALBA e impulsa la creación de la denominada Comunidad Suramericana de Naciones, que Cardoso al principio impulsó, pero el 23 de mayo del 2008 emerge UNASUR como una alternativa importante. Hay una serie de propuestas posteriores que se hacen alrededor del tema energético y de la infraestructura física regional, que no las voy a presentar por cuanto pues, el tiempo nos está limitando activamente. Otro aspecto en el proceso de integración regional es qué tanto el cambio climático ha impulsado a estos países a tener una nueva matriz energética. Y aquí uno encuentra la alianza entre Venezuela, que tiene las reservas petroleras más importantes del mundo, y luego Brasil, que aporta energía por la vía de la hidroelectricidad, y Argentina, que ha aportado mecanismos para la hidronavegación, que son mecanismos que permitirían crear condiciones apropiadas de integración regional. En el contexto suramericano, pues hay que mencionar simplemente el Plan Colombia, cómo eso ha contribuido en el proceso de militarización de la región, el Plan Puebla-Panamá, que ya mencionaba la embajadora esta mañana, que ha contribuido a crear unas condiciones especiales en Centroamérica, pero importante tal vez mencionar que con el gobierno del presidente Santos, Colombia logró recuperar un poco el grado de pérdida de confianza que Colombia tuvo a nivel regional. No hay tiempo hoy para analizar el caso de Panamá, el tema de los paraísos fiscales, o el tema de Nicaragua, que esta mañana se mencionó, pero ese es uno de los temas que hace pensar de que aquí hay una serie de conflictos limitados permanentes en la región que tienen que tomarse en cuenta para un proceso de integración regional más apropiado. Un problema que hay que seguir mencionando y tomarlo en cuenta es el tema de la seguridad y la defensa, cómo puede influir en los procesos de integración. Hay aspectos que pues, el tiempo no lo permite, hasta dónde, por ejemplo, el tema del capital financiero regional puede crear desestabilización regional. Finalmente, quiero advertir la necesidad de que en economía tratemos el tema de los tratados de libre comercio y los compromisos geopolíticos. Menciono solamente algunos. El TLC-CAN
creó un esquema de desregulación importante en la parte norte de América Latina, prácticamente succionó, quitó del ámbito latinoamericano a México, cuando México era un líder importante. México se transformó en un país frontera y no un país con frontera con Estados Unidos, y obtuvo un compromiso geopolítico importante en el ASPAN, con la iniciativa Mérida. Colombia, con el Plan Colombia y la creación de las 7 bases militares, que por ahora están en silencio, pero ahí están, crea situaciones de desconfianza regional. Y entender que las bases militares geográficamente se ubican en zonas de altas reservas de recursos energéticos. Finalmente, decir que a nivel mundial lo que se ha producido es una desactivación del Estado en varios ámbitos, fundamentalmente que transforman el Estado benefactor a un Estado facilitador y plenipotenciario. ¿Cuál es el nuevo mapa del poder político en América Latina? Hay un nivel 1, aquí yo hice este mapa, íbamos a hacer una especie de diana concéntrica, un nivel 1, en donde está Ecuador, Nicaragua, Cuba, Venezuela y Bolivia, y algunas islas caribeñas ubicadas alrededor de Petrocaribe, que está lejos de la política exterior norteamericana. Es decir, ¿cómo construir ese mapa del poder político en América Latina? ¿Qué tan lejos están de la política exterior de Estados Unidos? Entonces, ustedes pueden ubicar un ámbito concéntrico, nivel 1, lejos de la política exterior norteamericana, un nivel más cercano, con Argentina, Brasil, Uruguay, El Salvador y Costa Rica. Chile lo dejamos solo, Chile nunca ha logrado ni pertenecer a la CAN ni a Mercosur, por ahora pertenece al Asia-Pacífico, pero no ha sido un país que se integre a ninguno de los sectores, sino como observador. Y un nivel más cercano a la política exterior de Estados Unidos es Colombia, México, Perú, Honduras, Panamá, Paraguay y Guatemala. Allí pues hay un ámbito importante para el Asia-Pacífico, que es una alianza importante. Y nivel 5 está Estados Unidos y Canadá. La Declaración de La Habana del 2014, entonces, parte de hacer un balance de los acercamientos desde 2008, que empezó en Salvador de Bahía, y se establece una nueva agenda para América Latina. Yo digo aquí que se necesitaron 199 años para que todos los países de América Latina y del Caribe asistieran a la reunión. Antes siempre faltaba alguien o algunos. Se mantiene la ausencia sistemática de Estados Unidos y Canadá, y la dirección de la CELAC, que es la troika entre Chile, Cuba y Costa Rica, se supone que impulsan la unidad y la pluralidad. Finalmente, la nueva agenda que se plantea en la CELAC, quiero destacar solamente 8 de los 83 puntos que allí se discutieron. Primero, establecer en América una zona de paz, libre de armas nucleares. Eso es un planteamiento estratégico vital que posiblemente no está en acuerdo con las políticas estratégicas, por ejemplo, de la OTAN. Invitación a Puerto Rico para ser parte de este proceso de unidad y apoyo a su proceso de descolonización. Eso afectó mucho el alma de los Estados Unidos, por ejemplo. Reconocimiento a pueblos originarios y afrodescendientes. Reconocimiento a los derechos de los migrantes. Garantía para que los acuerdos entre deudores y acreedores estén condicionados por los límites de la producción de cada país. Apoyo a Argentina en el contencioso de las Malvinas. Rechazo al bloqueo de Cuba por parte de Estados Unidos. Esta mañana recordábamos que el primer bloqueo a un país caribeño que se ha dado es el bloqueo que Francia implantó a Haití, porque Francia tuvo la primera derrota en el ámbito marítimo, Napoleón, en Haití, la primera república negra de América y prácticamente del mundo. Es un ejemplo para todo nuestro continente y creo que hay que visibilizarla, y esta cátedra podría hacer ese ejercicio. Y se plantea finalmente que sean los mecanismos diplomáticos los que resuelvan cualquier tipo de litigio regional. ¿Cuáles han sido las reacciones? Y con eso termino. Pues después de estas decisiones de la CELAC, pues hubo una serie de dificultades en Venezuela, que no las voy a mencionar. Luego otras dificultades en Argentina con los fondos buitre, que ustedes seguramente los economistas han estudiado cuidadosamente, cómo es que la economía funciona cuando el capital financiero domina la economía. Y el caso de Brasil, pues el ámbito de desprestigio que se le ha quedado a Brasil, no solamente por el Campeonato Mundial de Fútbol, sino porque efectivamente allí ha habido como una presión hacia el Brasil. De manera que son cuentas de cobro que siempre se cobran. Muchas gracias.